Muy buenos días, les habla su consiervo en el Evangelio, Mauricio Gómez, y quiero presentar en este día, en la fecha febrero 14 del 2021, la liturgia para entrar en el culto al Señor. De pronto se les va a hacer un poco extraño porque hemos estado acá desde las 8:30 de la mañana, entonces parte de la liturgia se adelantó. Esta vez va a ser un poco más corta. Entonces, para que no se confundan, mis amados hermanos, a todos los que nos ven, también saludamos a la iglesia, a la comunidad quichua, y les damos un saludo en el amor del Señor. Vamos a orar y vamos a hacerlo con reverencia para nuestro santo Dios, reverente, de una disposición, inclinando nuestros rostros para orar a Él conforme a su palabra, conforme a su santa voluntad, y que en este día nos asista con su Santo Espíritu. Bendito Dios y Padre Santo, te damos las gracias por este amor maravilloso con el cual hoy, Señor, te presentas y estás en medio de tu iglesia para adorarte y exaltarte y reconocer tu soberano poder. Gracias por este día que nos has dado, para que tu gloria sea manifestada a través de tu palabra, a través de los cánticos que nos enseñan tu palabra, que proclaman tu nombre y exaltan la adoración a nuestro Dios. Tú eres Dios santo, Dios todopoderoso, Dios que nos guarda, que nos guía, que nos enseña y nos lleva a meditar en su ley. Hoy podemos tener el privilegio maravilloso de contar con una iglesia presencial, pero también con hermanos que nos visitan a través de estos medios virtuales, y es tu gracia manifestada a través también de la tecnología, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar en este día reunidos como iglesia, celebrando este santo día de reposo, celebrando este santo día que exalte tu nombre. También oramos, Señor, para que perdones nuestra iniquidad, nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, de cuanto hay en nuestra mente y en nuestro corazón que no te agrada. Purifícanos cada día, Señor. Tu sangre preciosa se ha derramado en la cruz para limpieza de nuestros pecados. Y por eso hoy proclamamos que tú eres santo, y por eso nos presentamos ante nuestro Dios, que es 3 veces santo, puro, sin mancha y sin arruga. Nos concedes hoy el arrepentimiento, nos concedes también el perdón por nuestros pecados, y por la fe en Jesucristo nuestro Señor podemos estar aquí delante de ti. No somos merecedores de este favor maravilloso, es tu gracia que se ha derramado en cada uno de nosotros, y tú nos asistes por medio de tu Espíritu, el cual también asistirá a nuestro pastor para que predique tu palabra con detalle, con minucia, sin palabras vanas, sin palabras elocuentes, que muchas veces queremos adornar el Evangelio, pero no necesita de adorno, Señor, porque tu palabra es suficiente. Hoy por eso estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria, para su honra, en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos ahora a abrir nuestros signarios. Vamos al himno número 12, que dice: canta aleluya. Vamos a cantar aleluya a nuestro santo Dios. Te alabaremos con arpa, oh Dios, Dios nuestro. Cuando estemos todos, decimos amén. Amén. Canta aleluya, canta
cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Canta aleluya, canta aleluya, cántale a Dios de corazón. Ya Cristo obró la redención. Ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Venció la muerte el Señor. Venció la muerte el Señor. Canta aleluya, canta aleluya, venció la muerte el Señor. Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, canta aleluya, Cristo Jesús nos llevará. Amén. Bendito Dios, gracias Padre nuestro. Gracias porque hoy cantamos aleluya a nuestro Santo Dios. Amén. Y hoy entonamos estos himnos porque proclaman tu nombre, porque exaltan tu verdad y porque nos llevan a Cristo. Gracias, oh bendito. Vamos al himno 361. Himno 361. Grande gozo hay en mi alma. ¿Estamos allí, iglesia? Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina y en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Gracias, oh bendito, porque hay grande gozo en nuestra alma. Amén. Ahora, amada iglesia, dispongámonos a ofrendar, a diezmar de una manera reverente,
no de una manera impuesta, lo vamos a hacer en la misma manera que el Señor nos ha bendecido. Bendito Dios y Santo Rey, te damos gracias por darnos el privilegio de ofrendar en esta mañana. Hoy sentimos el gozo por la provisión durante todo este tiempo y hasta el día de hoy nos sustentas. Pero también nos gozamos de que podamos ser parte, Señor, de esa bendición preciosa para ofrendar y diezmar a nuestra iglesia. Son contribuciones hechas con nuestro corazón para nuestro Santo Dios. Hay deleite y hay gozo en el poder dar para el extendimiento de tu obra. Te damos muchas gracias por la forma en que cada día nos bendices y cómo podemos estar reunidos y llevar estos diezmos y estas ofrendas al altar de nuestro Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mientras se toman los diezmos y las ofrendas, los dejo en manos de nuestro pastor Héctor. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Muy buenos días, reciban todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la paz de nuestro Señor sea con todos y que por su amor hoy podamos recibir la bendición de su palabra. Vamos a orar en primer lugar por nuestros diezmos y ofrendas. Amado Dios, gracias te damos porque en tu amor y tu bondad te ha placido dar a cada familia el sustento abundantemente y conforme a tu medida de gracia, no conforme a nuestras ofrendas o a nuestra fe, sino conforme a tus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Bendice cada familia aquí representada, cada familia que con gozo y con generosidad ha presentado hoy sus diezmos y ofrendas delante de ti. También, Señor, oramos con acciones de gracias por todos los hermanos que han hecho sus aportes para la continuación de este servicio en tu iglesia a través de los medios virtuales. Y oramos por aquellos que no tienen para dar, para que tú, Señor, les des abundantemente y sin medida. Y no se diga que hay en tu pueblo un justo desamparado o su descendencia que mendiga pan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ya hace 10 años, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, hace 10 años que tuve la oportunidad de visitar la República Dominicana, el país de la República Dominicana, las iglesias allí en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Y junto con el pastor Sergio fuimos muy bendecidos ese tiempo que estuvimos allí. Siempre tenemos grata recordación. Pero una de las cosas más especiales que me pudo suceder es que el pastor Sergio y yo fuimos invitados de manera muy especial a asistir a la reunión con el pastor Sugel. No digo de manera muy especial que nosotros fuéramos especiales, sino que fue un detalle muy especial de los pastores de IBCJ para con estos sus siervos, y nos invitaron a una reunión, a la reunión semanal de pastores, la reunión de la iglesia, la reunión de planeación, y departimos ahí el almuerzo con el pastor Sugel y todo su equipo. Hermanos, para mí eso fue realmente impactante. El pastor Sugel para esa época no era tan conocido aquí en Colombia, pero la realidad que era un personaje ya, y en mi corazón había un deseo de conocerlo y conocer esa hermosa iglesia de la cual ya el pastor Sergio me había hablado tanto. Y entonces para mí fue muy impactante, me sentí muy emocionado, pero sobre todo me sentí muy honrado de estar junto a semejantes personajes. Ese día me vestí con las mejores galas que había llevado en mi maleta.
me cuidé en todo mi comportamiento, en mi forma de hablar, pero sobre todo estuve muy pendiente de lo que los hermanos en esa reunión hablaban. Estaba atento a todo lo que sucedía, todo era importante para mí. Ese día se tomaron incluso decisiones, en ese recinto, en esa reunión se tomaron decisiones importantes que quizás a nosotros ni nos incumbía, pero allí estábamos invitados y eso fue una gran bendición. Y después de como 5 horas llegamos a la reunión se inició a las 10 de la mañana y terminó como a las 3:30, 4 de la tarde. Hermanos, la verdad que salimos muy gozosos, muy extasiados de estar en esta reunión tan linda. Ahora yo te propongo, te comparto, hermano, tú que estás aquí, puedes pensar quizás y por un momento imaginarte de una persona importante para ti. Y quizás por un momento imagínate si esa persona te invitara a estar allí en una reunión contigo, a pasar un tiempo con él o con ellos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué hablarías? ¿Qué impacto tendrías al estar en la presencia de esa persona tan importante? Quizás piensas en un artista famoso, o un político famoso, un personaje famoso, ¿cierto? Algunos cultos dirán, a mí me gustaría estar, por ejemplo, con un Nobel de literatura o un político con el presidente, algo así. ¿Cómo te comportarías en esa reunión tan importante? Y lo traigo a colación, hermanos, porque nosotros diariamente, 24 horas diarias, tenemos el privilegio de estar ante el ser más glorioso, más majestuoso y admirable, Dios. E infortunadamente no le damos la importancia que Él merece. Hemos venido hablando en este texto que hemos venido estudiando en las predicaciones acerca de la oración. ¿Y qué es la oración? Estar en la presencia del Señor. ¿Y qué importancia le damos nosotros a la oración? Realmente a veces es muy poca la importancia que le damos a la oración. No la tenemos en alta estima. Y eso quiere decir que no le damos importancia a la presencia del Señor en nuestras vidas. La iglesia moderna no tiene en alta estima el estar en la presencia del Señor, porque no le da importancia a la oración, tanto personal como familiar como eclesiástica. En esta serie de sermones sobre la oración del Señor Jesús en Getsemaní, esta ha sido una exhortación del Señor a la iglesia, para que la iglesia conozca lo que es la verdadera oración y para que le demos la importancia que se merece la oración. El texto que hemos venido estudiando hasta el momento nos ha enseñado la gran intensidad e importancia que el Señor Jesús le dio a la oración. Pero en el sermón de esta mañana veremos la otra cara de la moneda, el contraste, y es el desinterés de los discípulos por la oración. Y así se titula el sermón para esta mañana: el desinterés de los discípulos por la oración. Y vamos a ir a la palabra de Dios para descubrir lo que el Espíritu Santo nos habla esta mañana acerca del desinterés de los discípulos por la oración. La palabra de Dios en Mateo 26, 36 al 46. El relato de la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Lo vamos a leer nuevamente, ya este es el 5.º sermón. Y ya el último, para los que quizás estén aburridos del regaño del pastor. Pero no es regaño del pastor, es exhortación del Señor. 36 a 46 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Así dice el Señor esta mañana a su iglesia. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38.
esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por la tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Palabra de Dios. Oremos, amados hermanos. Nuestro buen Señor y Dios y Padre que estás en los cielos, Jesucristo nuestro Redentor, Espíritu Santo Consolador, invocamos esta mañana el santo nombre del Dios Trino, uno y único, el único Dios viviente y verdadero en quien hemos confiado. Hoy día, Señor, queremos venir a tu presencia y escuchar tu voz como trueno retumbante, para que penetre profundamente en nuestros corazones y produzca vida de Dios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor Dios, la función de tu palabra al ser expuesta públicamente en la iglesia es la edificación de los santos. Y como creyentes estamos aquí dispuestos a ser santificados, a ser transformados. Padre, creemos que ante la predicación de tu palabra, el hombre es transformado. Solo mediante la predicación de tu palabra, el hombre es transformado. No hay otra forma. Es lo que tú dices en tu palabra, y tu palabra es la verdad. Pero también oramos por aquellos que aún no te han conocido como único Señor y suficiente Salvador. Y te suplicamos que por la predicación de la palabra, hoy conozcan el Evangelio y sean salvados. Pero sobre todo oro por mí, Señor, porque me has dado honrosa encomienda. Esto no es un juego. Predicar la palabra de Dios es un alto llamado, un honroso llamado, una gran responsabilidad. Y te suplico, Señor, que así como me has asistido para preparar este sermón, tengas gracia y misericordia de este tu siervo y me conduzcas a predicarlo fielmente a mis hermanos, a toda la audiencia, para que la gloria de Dios sea vista en medio de tu iglesia, para que tú seas supremamente exaltado. A ti toda la gloria en tu iglesia, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Repetimos el título del sermón de esta mañana: el desinterés de los discípulos por la oración. Y lo vamos a meditar en tres aspectos que nos muestra el Espíritu Santo en el texto. El primer aspecto es el desinterés hacia el honroso llamado a la oración. El desinterés por el honroso llamado a la oración. En segundo lugar, veremos la pecaminosidad en el desinterés por la oración. Y en tercer lugar, veremos las consecuencias por el desinterés en la oración. Pasemos pues a la palabra de Dios, repitiendo, porque es la forma como nuestro Señor nos enseña, la repetición de la repetidera, y contemplemos el primer punto: el desinterés por el honroso llamado a la oración. El Señor dice en los versículos 37 y 38 que Él se llevó a Pedro y a los dos discípulos de Zebedeo, a Juan y a
Jacob. Y él comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Entonces les comparte, les dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. En otras versiones, especialmente la versión Reina y Valera, bueno, la versión Dios habla hoy, otras versiones aún populares, dice, quedaos aquí y velad conmigo. Velad. Aquí de pronto vemos esta interpretación que le dan los editores en la versión internacional, que dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. La palabra allí es, quedaos aquí y velad conmigo. Velad. El Señor llama a sus discípulos, a los más íntimos. Hemos hablado hace tiempos de esos discípulos íntimos, de esos discípulos que más eran afectos al Señor, que estaban más pegados al Señor. Y el Señor se los lleva y comparte con ellos sus sentimientos, su sufrimiento, su lucha. Y les hace partícipes de este momento culminante de su vida. Les dice, velen conmigo, quédense aquí conmigo. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Y eso me recuerda cuando el Señor les hizo el llamamiento. Cuando el Señor se fue a un monte a orar toda una noche por sus 12. Y luego los llama. ¿Para qué los llama? Para que vayan y evangelicen. Para que vayan y hagan milagros. No, para que estuvieran con Él. El alto llamamiento del cristiano es estar con Cristo, estar junto a Él. El resto se desprende de allí. El que evangelicemos se desprende de allí. El que nos santifiquemos se desprende de allí, de estar con Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Vengan, yo quiero que ustedes estén conmigo. Yo quiero que ustedes me acompañen en este momento crucial. Aquí ya en la parte culminante de mi vida y ministerio terrenal. Ustedes van a estar conmigo. Oh. ¿Saben que esto había sucedido hacía algún poco tiempo? Cuando Él los llevó al monte de la transfiguración. El Señor Jesús se llevó a esos mismos 3 para que estuvieran con Él en el monte, en oración. ¿Y qué sucedió cuando ellos estaban en el monte en oración? Apareció la gloria del Señor y los cubrió, y el Señor Jesús fue revestido de su gloria y ellos contemplaron esa gloria. Por eso el apóstol Juan luego dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. Tomamos todos y fue gracia sobre gracia. Y este momento en Getsemaní no era menor. Era un momento importante. Y la invitación del Señor Jesús era estar junto a Él, a que le acompañaran, a que fueran participantes de esa vivencia que Él estaba experimentando. Es un gran honor el solo ser llamado por el Señor Jesucristo. El solo ser llamado a estar con Jesús ya es un gran honor. Pero ser llamado a acompañarle, esto es otra cosa, esto es un nivel superior. Ellos no solo le iban a acompañar, sino que iban a ser participantes activos del evento más importante en la historia del universo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la redención de los pecadores y la restauración del reino de Dios. Y Jesús el Señor los estaba llamando para que ellos contemplaran los sucesos del reino de Dios. Qué honor tan grande tuvieron aquellos 3 apóstoles. Pero otro aspecto de estar con el Señor Jesús en esos momentos era el honor de ser escogidos como valientes guerreros del reino. Es algo bien importante. Recuerdan que hemos visto que en la oración el Señor Jesús estaba librando la gran batalla espiritual, que fue allí donde se selló la derrota absoluta contra el enemigo, el poder pisotear la cabeza de Satanás. Allí fue puesto el sello y la consumación fue en la cruz y en la resurrección.
Pero allí en la oración el Señor Jesús estaba librando una gran batalla espiritual. Y Él llama a sus discípulos: vengan, vengan mis soldados valientes, vamos a luchar juntos la batalla del reino de Dios. El Señor nos llamó a estar juntos, a estar velando junto a Él. Por eso añadí el texto de las otras versiones que dicen: venid, velad conmigo. Ellos tenían que estar atentos a lo que estaba sucediendo, tenían que estar vigilantes, velando. La palabra velar usada en el texto es la palabra gregoreo, de donde viene el nombre Gregorio, que significa vigilante, guardia, el que guarda algo valioso. También significa vigilante como el atalaya, un guerrero atento al ataque del enemigo, un guerrero que estaba percibido de lo que estaba sucediendo alrededor. Indudablemente el llamado del Señor a sus 3 discípulos más íntimos era un gran honor, pero fue un honor despreciado, pues ellos no mostraron interés en lo que el Señor les estaba participando. Ellos no pudieron dimensionar a lo que el Señor les había llamado. Le deshonraron porque le abandonaron, le deshonraron porque no consideraron la grandeza del momento que el Señor Jesús estaba viviendo y la grandeza del llamado que les había hecho. Le deshonraron porque el Señor los llama como guerreros de oración, y ellos no se enfilaron esa noche en el campo de batalla, no se unieron a ese ejército de oración. Hermanos, el llamado a la oración es un honor inmerecido. Dentro de todos los hombres del mundo, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tenemos el gran privilegio de entrar a las moradas eternas, a estar en su presencia. Como dice un salmo que estábamos leyendo esta semana, no recuerdo cuál fue, el 43 o algo así, que decía: encamíname en tu verdad y enséñame. Los discípulos tenían un honor inmerecido. Nosotros tenemos un honor inmerecido. ¿Cuál es el honor inmerecido? ¿Orar? No, hermanos. El honor inmerecido es estar en la presencia del Señor Dios soberano. Es el honor de estar identificados con Cristo, tener la misma identidad de Cristo y poder entrar a contemplar su gloria. Es también el honor de tener la identidad de Cristo en la oración. El Señor Jesucristo es el modelo perfecto de oración y nos lo muestra este texto. Entonces, nosotros tenemos ese honor de ser como Cristo y de entrar a la presencia del Señor en oración. Ahora es el honor de ser participante de los eventos del reino. Algunas personas se preguntan: bueno, si nosotros oramos y Dios todo lo tiene predestinado, pues ¿para qué oramos? Si todo va a suceder. Eso es fatalismo. Ese hipercalvinismo es un fatalismo terrible. Nosotros oramos porque el Señor nos ordena orar. Pero no tanto porque el Señor nos ordena orar, sino porque orar es el privilegio de estar con Dios, de estar en la presencia de Dios, de estar con el ser que supuestamente más debiéramos amar sobre la faz de la tierra, de estar con el ser que más merece el honor y la gloria en esta tierra. Y a veces nosotros queremos estar 2 horas con la televisión, 5 horas con la visita. Los jóvenes, ¿cuánto quisieran estar con la noviecita? Ojalá y toda la noche. Así es. Pero ¿cuánto la iglesia anhela estar en la presencia del Señor?
Y nosotros somos llamados y tenemos el honor de ser participantes de los eventos del reino. Cuando el Señor nos dice que oremos por los enfermos, no es porque Él esté obligado a sanar al enfermo, sino porque Él nos llama a que nosotros intercedamos por los enfermos, porque Él está obrando sobre los enfermos, tanto creyentes como incrédulos. Cuando Él nos llama a orar por los incrédulos, Él nos está llamando a ser participantes de los asuntos de su reino, de los destinos de su reino. Él nos hace participantes de la redención. Qué hermoso privilegio saber que nosotros oramos por una persona y esa persona vino a la salvación. Gloria a Dios por eso. Eso es un gran privilegio, hermanos. Ahora, es un gran honor para nosotros el ser llamados a ser soldados del reino, soldados de las huestes del Señor. Es un honor que Él nos considere valientes para ir al campo de batalla. Estamos en una batalla espiritual. Y el Señor demanda a los guerreros más valientes. Él escoge los guerreros más valientes. Como le dijo Gedeón, mire, vamos a escoger, manda unos para casa, esos no sirven, manda otros, mire, después van al fin y quedaron 30 soldados para ir a librar la batalla. Es un honor ser participante de las grandes batallas del Señor, ser considerados valientes del Señor. El Señor te está haciendo un honroso llamado. Orar es un privilegio y un honor. No tomes la oración como una obligación, como un deber de tu vida religiosa. Orar es estar con Dios, y estar con Dios es un gran privilegio, es un honor. Ahora, pasemos a contemplar el segundo punto. La pecaminosidad en el desinterés por la oración. Al estar preparando el tema, pues ninguno de los comentaristas que estuve leyendo contemplaba esto como un pecado. Pero el Señor puso en mi corazón el mirar detalladamente el pecado de los apóstoles en su desinterés por la oración. Los apóstoles pecaron cuando mostraron tal desinterés por ese honor que el Señor les estaba dando. Y aunque fuese disculpado por lo avanzada la noche, por su cansancio, por el tremendo sueño que el mismo texto nos dice ellos tenían. ¿Por qué entonces pecaron? Hay disculpa. Pobrecitos, ellos estaban cansados. Era ya larga la noche, estaban desde temprano, en el día, todo el día estuvieron con el Señor preparando la cena de la Pascua, estuvieron en el cenáculo, todos. Ya era muy tarde, estaban cansados, pobrecitos. Oiga, hermanos, fueron contra la voluntad del Señor. ¿Qué es pecado? Ir contra la voluntad del Señor. Si el Señor Jesucristo los llamó a velar junto a Él, es porque ellos tenían la capacidad de hacerlo. Y ellos desobedecieron. Sí, hermanos, estaban cansados, pero nomás que hubieran iniciado a orar, el Espíritu Santo habría venido y los habría llenado de todas las fuerzas para acompañar al Señor Jesús en su oración. Ellos pecaron porque abandonaron al Señor, lo dejaron solo. No velaron junto a Él, le fueron infieles. Vamos al versículo 40. Dice el Señor en su palabra: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Pero ya hay algo bien importante que debemos considerar. Esto se lo dijo, o Él se dirigió específicamente a Pedro. Aunque Él habló en plural, estaba mirando a Pedro. Se lo dijo a Pedro. ¿Y por qué se lo dirige a Pedro? El Señor se dirige a Pedro porque Él era el que había prometido, conforme Mateo 26, 33 y 35. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque tenga que morir,
contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Se pusieron de acuerdo con Pedro. Bueno, pues aquellos que habían prometido lealtad a toda prueba, aquel que había dicho que aún su propia vida estaba dispuesto a dar, ahora cuando el Señor lo llama se duerme. Él estaba claudicando ante la petición del Señor de acompañarlo. Bueno, y si no es capaz de acompañarlo, pues mucho menos será capaz de dar su vida. Esa gran promesa no pasó de palabrería. Y aquí quiero llamarle la atención a muchos hermanos, tanto presentes como en los medios. Hermanos, ¿cuántas veces has hecho promesas delante de Dios? A partir de este año, sí voy a asistir todos los domingos a la iglesia. A partir de ahora voy a ser puntual en la llegada a la iglesia. A partir de ahora voy a presentar mis diezmos y ofrendas para la gloria del Señor. A partir de ahora sí voy a orar. ¿Y cuántas veces le has quedado mal? Estamos cometiendo el mismo pecado de Pedro, haciendo falsas promesas. Grandes promesas que no pasan de palabrería. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas, dice la palabra del Señor en el Eclesiastés. El Señor dice en el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Los discípulos pecaron al no estar alertas. Se expusieron a caer en la tentación. Pecaron porque permitieron que la carne prevaleciera sobre el espíritu. Pecaron porque el engañador les puso unos simples obstáculos. Cansancio, sueño, el día fue muy largo. Y ellos se doblegaron ante los obstáculos. Y así somos muchos cristianos. Oh, ahora me voy a poner a orar. Ahora, este año sí voy a leer toda la Biblia. Me voy a dedicar 4 capítulos diarios y en todo el año leeré toda la Biblia. Y llegó diciembre. ¿En qué va? No, hermano, estoy entrando al Levítico. Es que ha sido difícil. Pastor, ha sido difícil. Me toca madrugar a trabajar, llego tarde, el bus, los niños, el colegio. Siempre hay obstáculos. ¿Por qué están esos obstáculos? Por falta de oración. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud ante el honroso llamado del Señor a la oración? Tu falta de oración no es simple desinterés espiritual, no es simple debilidad de la carne. Ay, es que la carne es débil, pastor. Y a uno le coge el sueño y no alcanzo. Ya no tengo fuerzas. No es simple debilidad de la carne. Al pecado hay que llamarlo, ¿cómo se llama? Pecado. Porque la voluntad de Dios es que tú ores. Que estés velando y guardando tu vida espiritual y física. Mateo 24:42 nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Qué tal que cuando venga el Señor tú estés dormido? Y no estoy hablando de estar dormido en tu camita plácidamente porque el Señor te dio el sueño después de un buen día de trabajo. Estoy hablando de estar dormido espiritualmente, sin oración, sin la palabra, sin asistir a la iglesia, sin estar llenándote del Espíritu. Algunos que piensan que son cristianos y están dormidos, no se van a ir con el Señor. En Mateo 25:13 el Señor dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase alerta. En la versión Reina Valera dice, velen y perseveren, manténganse en oración por todos los santos. Y 1 Tesalonicenses 5:17, no sabía si ponerlo de primero, pero lo dejé de último. A ver si nos acordamos. 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Qué frase tan corta, 3 palabras. Oren sin cesar. No paren de orar.
Oren en todo tiempo. Hermano, tu desprecio por la oración, tu falta de oración es pecado. Porque evidencia tu desinterés por Cristo. Es que quieres orar, es estar con Cristo. Entonces, si tú no quieres orar, si tú no tomas tiempo para orar, estás pecando. Porque estás desinteresado por Cristo. Y estás desinteresado por su reino. No te importa su reino. Muestras desinterés por el Evangelio, porque el Señor nos llama a orar, a interceder por las almas perdidas. Y en estos momentos sí que es necesario el Evangelio, llegando a todas las personas sufrientes y a todas las personas que no tienen visión y a todas las personas que han perdido sus familiares, que están confundidos por sus familiares que han muerto. Necesitan el Evangelio. Pero ¿cómo les va a llegar el Evangelio si no hay una iglesia que esté postrada en oración pidiendo salvación de las almas? Porque el Señor da la salvación, pero el Señor nos pone a nosotros a ser participantes de su plan salvífico mediante nuestras oraciones. Ahora, tu falta de oración es pecado porque haces que tu carne venza a tu espíritu. Cuando tú no oras, estás exponiéndote a que tu carne venza a tu espíritu. Es pecado porque te expones fuertemente a la tentación. Pero sobre todo, es pecado porque no te estás preparando debidamente para el glorioso futuro al que el Señor te ha llamado. Habiendo visto los dos primeros puntos, el Espíritu Santo nos lleva a un tercer punto: las consecuencias por el desinterés en la oración. La falta de oración trae consecuencias, el desinterés por la oración trae consecuencias. Y el texto nos da 3 consecuencias. Versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Versículo 43. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó. Versículo 45. Volvió de nuevo los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Las palabras del Señor fueron una fuerte reconvención, un llamado de atención muy fuerte. El Señor les confronta con su pecado. Allí no es una mimería. Ay, pobrecitos, ¿están durmiendo? No. El Señor les dice: ustedes no han podido siquiera velar conmigo una hora. No han querido acompañarme en estos momentos difíciles por los que estoy pasando. Vaya, pero ¿qué discípulos tengo? El Señor les confronta con sus pecados y les advierte la gravedad de sus consecuencias. Pero más que la reconvención es que luego los deja que sigan en su actitud. Dice, los halló dormidos y los dejó. Ah, ¿quieren dormir? Duerman. Hagan lo que quieran. Y me asusta a mí que el Señor no me corrija y me deje en manos del pecado. ¡Qué terrible! Yo prefiero 1000 veces la corrección, 100,000 veces prefiero la corrección, el jalón de orejas del Señor, el pao pao del Señor, a que Él me deje que yo me consuma en mi pecado, para que aprenda. Porque esa es una de las formas como el Señor nos trata. Siga pecando y aprenda. Cuando le lleguen las consecuencias va a aprender, mijito, y ahí va a venir rendido a la presencia del Señor. La segunda consecuencia del desinterés por la oración es que los discípulos, por no estar alertas, fueron sorprendidos por las circunstancias. Versículo 45 dice: volvió de nuevo los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, observen, se acerca la hora y el Hijo del Hombre ya va a ser entregado en manos de pecadores. Van a venir los pecadores y me van a llevar. Y ustedes ahí como si nada. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. El Señor Jesús estaba preparado mediante la oración. Él fue al Getsemaní a prepararse en oración para afrontar lo que le iba a suceder. Pero los apóstoles fueron sorprendidos. Y por ello, 9 de ellos salieron
pies en polvorosa, despavoridos. Y Pedro, él pretendió librar la batalla con la espada. Sacó la espada y le tumbó la oreja a uno de los soldados. ¿Y por qué? Porque él pensó que las batallas se libran con espada y con ejércitos. No, nuestra batalla no es un infighting contra otras personas. Por eso dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dominios en las regiones celestiales de maldad. Óyeme, pero Pedrito, como no estaba preparado en oración, dijo, esto hay que librarnos con espada. Y sacó la espada y tome y lleve. Y luego va y niega al Señor. Si los discípulos se hubieran dedicado sosegadamente a la oración, no habían actuado así. Los cogieron, desprevenidos. Y la tercera consecuencia es que ellos cayeron en la tentación, como el Señor Jesús se los había advertido. La tentación no llegó cuando ellos salieron despavoridos, ni cuando Pedro negó al Señor. La tentación se formó, se maduró cuando ellos despreciaron el tiempo de oración, el estar con el Señor para ser fortalecidos con Él. La falta de oración trae consecuencias en el diario vivir del cristiano. En primer lugar, estás expuesto a la fuerte reconvención del Señor. ¿Quieres que el Señor te reconvenga? ¿Quieres que el Señor te llame la atención? Hermanos, algunas veces en la predicación veo hermanos que agachan su cabeza y les duele lo que se está predicando. Y he tenido hermanos que al finalizar la prédica vienen y me dicen, pastor, todo lo que usted dijo me cayó a mí. Todo, pero fue todo el sermón. Esto es tremendo, hermanos. Es la reconvención del Señor. ¿Quieres que el Señor te reconvenga? En segundo lugar, estás expuesto a caer en la tentación. La falta de oración te lleva a la tentación, porque tu carne prevalecerá sobre tu espíritu. El Señor nos creó como seres espirituales que gobernamos nuestro cuerpo, nuestra carne. Eso fue en la creación. Cuando el hombre cayó, se volteó. Y en vez del espíritu estar gobernando, dominando la carne, el pecado vino e hizo que la carne doblegara al espíritu. Pero cuando Cristo viene, la obra maravillosa que Él hace es que nos convierte, nos transforma. Y uno de los aspectos de esa transformación es que ahora el espíritu vuelve a gobernar, a señorear sobre la carne. Pero cuando nosotros estamos escasos en la oración, la carne vuelve a doblegar al espíritu. Tu carne prevalecerá. En tercer lugar, por tu falta de oración, el Señor te suelta para que aprendas de las consecuencias del pecado. Y la cuarta consecuencia de tu falta de oración es que por tu falta de oración serás sorprendido ante las circunstancias de la vida. La falta de oración es una trampa que el diablo te pone y es un terrible mal para todo creyente. ¿Qué podemos concluir del estudio de este pasaje? En primer lugar, podemos ver el contraste entre la actitud del Señor de orar en esta apremiante situación y la actitud de los discípulos que por despreciar la oración pecaron contra el Señor y entonces sufrieron graves consecuencias. Esto nos conduce a meditar en el ejemplo del Señor de la oración. No podemos excusarnos en lo que le sucedió a los apóstoles. No, es que si los apóstoles no oraron, pues yo tampoco. Si ellos estaban dormidos, pues yo también, pues yo soy humano. La carne es débil, pastor. La carne es débil, Señor. No podemos excusarnos en la falla que tuvieron los apóstoles para nosotros seguir ese mal ejemplo. Tenemos que comprender que los apóstoles estaban pasando por un momento de transición. Ellos no estaban
plenamente llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban conociendo el Evangelio, estaban conociendo a Cristo, estuvieron junto a Cristo, pero aún les faltaba. El Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Señor les dice, y van a ser llenos del Espíritu Santo. A ellos les faltaba todavía. En cambio nosotros ya estamos en la plenitud de Cristo. Y en esa plenitud de Cristo debemos tener la identidad de Cristo. ¿Y cuál es la identidad de Cristo? Su anhelante, su ferviente deseo de estar en la presencia del Padre. Porque Cristo estuvo en la presencia del Padre en esos momentos tan difíciles. Nosotros como cristianos hemos de estar en la presencia del Padre en todo momento. Ahora, como discípulos de Cristo, debemos darle gran importancia y prestar mucho interés por estar en la presencia del Señor orando. Que nos identifiquemos con el reino de Dios. El reino de Dios se fortalece en la oración, avanza espiritualmente en la oración, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para derribar toda fortaleza que se levante contra Cristo. Cuando nosotros oramos, nos estamos identificando con el reino. Cuando nosotros oramos, nos convertimos en fuertes guerreros de oración, derribando las fortalezas y avanzando diariamente el reino de Dios, como dice la palabra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿qué sucederá si una iglesia es escasa en oración? Las puertas del Hades van a prevalecer. No va a haber ningún avance. Siempre van a estar frenados. ¿Qué aplicaciones prácticas debemos tener ante este sermón, ante esta palabra que el Señor nos ha dado? En primer lugar, quiero hacer un llamado a aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando el Señor Jesús fue a Getsemaní, como lo leímos en el texto, Él fue a orar. Él fue a orar para prepararse para ir a la cruz. ¿Y por qué Él iba a ir a la cruz? Para perdonar el pecado de los hombres. La oración en Getsemaní habla de tu pecado. Cristo oró por ti, por tu pecado, para que mediante su sacrificio en la cruz tú pudieras ser salvado. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es un pecador. Y su destino es la muerte eterna. Y la muerte eterna es existir por la eternidad en el infierno, sufriendo los rigores del fuego eterno, del gusano que carcome todo el tiempo, y de la presencia de Dios, de la justicia de Dios sobre el pecador. Por eso tú necesitas salvación. Y la salvación solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. No hay otro. Como esta mañana nos enseñaba el hermano Mauricio, por tu propia conducta, tú no puedes ser salvado. Tú necesitas a un Redentor, y ese Redentor es Jesucristo el Señor y ningún otro. Tú necesitas de salvación y Jesucristo viene hoy a tu vida. Jesús oró por ti allí en el Getsemaní para que el Evangelio llegara a ti. Y hoy ha llegado el Evangelio a tu vida. Hoy has escuchado el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz para perdonarte por tus pecados. Jesucristo murió en la cruz para que tú, que estás destituido, desheredado, muerto en tus delitos y pecados, al creer en Cristo y aceptarle como tu Señor y suficiente Salvador, puedas venir a tener comunión con Él, a estar con Él. Y si hoy el Señor te ha abierto los oídos, si hoy has escuchado su voz, corre a Cristo. Porque la palabra de Dios dice
que todo el que a mí viene, Él no le echará fuera. Todo el que a Él viene, Él no le echará fuera. Así dice la palabra de Dios. Corre a Cristo. Clama por tu salvación. Pide que seas perdonado de tus pecados. Clama para que el Señor te dé la vida eterna. Pero sobre todo, clama para estar con Él. Ahora, corre a Cristo. Es el día de tu salvación. Pero también este pasaje que hemos estudiado ampliamente es un llamado a la iglesia del siglo XXI, una iglesia que está dormida. A la iglesia de 2021, que es una iglesia que no vela en las circunstancias más apremiantes que estamos viviendo en la historia. En la historia, pues, de los últimos tiempos. Estamos ante un mundo gobernado por el maligno. Estamos ante un mundo en que la pecaminosidad se ha dado rienda suelta, se ha dado el ancho, está penetrando todo. Vemos pecaminosidad en todo. Corrupción de las tinieblas. Y la iglesia está dormida. La iglesia no está librando la batalla. Despierta, iglesia, es el tiempo de orar, es el tiempo de estar en la presencia del Señor, es el tiempo de librar la batalla espiritual, es el tiempo de doblegar la carne y de vencer el pecado. Uno de los aspectos que hemos visto en esta serie de sermones es que la iglesia del mundo moderno, de la iglesia del tiempo moderno, se ha permeado, el mundo la ha permeado. Ha permitido que el mundo la contamine. Y es una iglesia que tiene muchas actitudes del mundo. ¿Y por qué? Porque no ha estado en la presencia del Señor, indagando su buena voluntad. Como lo dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Los discípulos dijeron, no se haga tu voluntad, hágase mi sueño, hágase mi cansancio. Yo quiero hacer mi voluntad, dormir. La iglesia está en ese sentido. Es tiempo de despertar. Este es un llamado para que la iglesia entienda lo que es la oración. Este es un llamado para que le demos importancia a la oración. Este es un llamado para que miremos la gran necesidad de estar orando. Este es un tiempo para que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar respecto de la oración. Es el tiempo de incrementar nuestra oración a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional. Debido a estas enseñanzas que hemos tenido como iglesia, queremos tener más tiempo de oración. Por eso implementamos nuestra oración de 8:30 a 9. Por eso los miércoles queremos orar y orar y orar aquí. 2 horas estuvimos la vez pasada, casi 2 horas estuvimos el miércoles pasado, orando, intercediendo, meditando en la palabra del Señor. Es el tiempo de despertar. Iglesia, despierta. Creyente, despierta en tu relación con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida familiar de oración? ¿Cómo estamos de oración en la iglesia? Es el tiempo de transformar esto. ¿Queremos ser una iglesia que impacte? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Una de las actividades que nosotros desarrollamos es la oración por otras iglesias. Tenemos que orar por otras iglesias también, para que el reino de Dios avance. Tenemos que orar por el evangelismo. Tenemos que orar para ver la gloria de Dios en la sanidad de los enfermos. Para ver la gloria de Dios en las finanzas. En medio de este mundo que está pasando por crisis económica, que se vea la gloria de Dios en las finanzas de los creyentes. Es el tiempo de orar, hermanos. Es el tiempo de incrementar nuestra oración a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional. Que al Señor sea la gloria por siempre en su iglesia.
Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que intensificamos nuestra oración, que honramos al Señor en la oración, que batallamos en la fe mediante la oración, que doblegamos nuestra carne mediante la oración, que seamos como Cristo en su oración en Getsemaní. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta. Hoy hemos visto los errores que tuvieron los discípulos cuando fueron llamados por ti a estar contigo en oración, velando. Vemos el pecado que ellos tuvieron, vemos la deshonra que ellos te dieron y vemos las consecuencias que ellos sufrieron. Pero eso no se limita a ellos. Esto quedó registrado en la Sagrada Palabra para que nosotros lo conozcamos y no caigamos en los mismos errores. Te pedimos perdón, Señor, al ser examinados ante ti por tu palabra. Te pedimos perdón porque hemos descuidado nuestra oración. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesiástico. La iglesia del siglo XXI ha descuidado su oración y como iglesia te pedimos perdón. Oramos, Señor, para que perdones este pecado de deshonrar el estar en tu presencia, de no batallar la batalla del reino de Dios, de no confiar en la oración que viene la respuesta del Dios viviente. Tantos pecados que cometemos respecto de la oración, de no indagar qué es la oración, de pensar que la oración es parte de nuestro ritual religioso. Señor, quita esas cucarachas de nuestra cabeza y pon en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo ferviente de estar en tu presencia. Eso es la oración, estar en tu presencia, disfrutar de tu presencia, traer nuestro corazón y derramarlo en tu presencia y salir como Cristo salió del Getsemaní, vivificados en tu presencia, a afrontar una vida difícil y un mundo pecador. Asístenos por tu Espíritu Santo a ser ese pueblo que levanta oración, ese pueblo que está en la brecha, ese pueblo que está adelante en las huestes espirituales del reino de Dios. Gracias te damos, Señor, por el sermón, los sermones que nos has dado respecto de este tema, y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Que no nos durmamos, sino que hagamos tu voluntad. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Bendito seas por siempre, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y para cerrar nuestro sermón, les invito a que vayamos al himno 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Himno 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor.
a Jesús refugio eterno. Pide todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino. Por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, de esta manera hemos terminado nuestro culto al Señor en este día del Señor, 14 de febrero de 2021. Que Dios nuestro Señor los bendiga ricamente, que llene sus vidas de su presencia, que su Santo Espíritu produzca en nosotros un fervor por la oración. Que esta semana sea la semana que la iglesia Ríos de Gracia, que tú, como oyente de este sermón y participante de este culto, tengas victoria en la oración y que venzas con tu espíritu, tu carne. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te llene de su paz. A Él la gloria por siempre. Nos vemos próximo miércoles. A propósito, pido perdón porque el miércoles pasado no pudimos transmitir. Próximo miércoles, 9 de la noche, en el culto de oración vía virtual, medio virtual. Y el domingo, 10 y 15 de la mañana, en nuestro culto virtual. Nuestros cultos presenciales, miércoles 7 de la noche y domingo 8:30 de la mañana. Dios les bendiga, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.